Gran polémica ha generado la aparición de un libro que promete ser éxito en la Feria del Libro en Colombia y seguramente una de las piezas literarias más vendidas en nuestro país en los últimos años. Por supuesto, estoy hablando de La Batalla por la Paz, el libro que acaba de publicar el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, quien se encuentra a esta hora en comunicación con nosotros. Señor expresidente Santos, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias a ustedes por tenerme en su programa. Señor expresidente, ¿se imaginaba que tanto revolcón, tanta respuesta iba a generar su libro? Pues no me imaginaba tanta, sí me imaginaba alguna, pero ahí lo que quisimos en el fondo fue combinar un testimonio que es necesario para la historia de lo que pasó con unas lecciones que el mundo entero está exigiendo que se hagan más explícitas para utilizarse en otros conflictos armados que quieren resolverse en el futuro, y una serie de anécdotas que son, por una parte, una pedagogía de lo que sucedió y por otro, hacer más o menos libro, y creo que ese equilibrio se logró. Ahora, que los testimonios no les gusten a algunos, eso es parte de la dinámica de estos procesos, y estaba pues listo a recibir las críticas que se veían venir de algunos sectores. Se han venido conociendo algunos apartes de su libro, lo que publicó El País, lo que publicó Semana, lo que publicó El Espectador, y se han ido filtrando también, entendiendo algunos pedazos, sobre todo este que es importante y el que tiene que ver sobre el plebiscito. Usted reconoce que fue un poco soberbio en haber salido adelante con la iniciativa de consultarle a los colombianos si estaban de acuerdo con lo negociado en el proceso de paz. ¿Se le fue la mano en confianza, señor expresidente? Sin duda, se me fue la mano en confianza. Subestimé el poder de lo que ahora llaman las posverdades, de los fake news, y yo nunca pensé que eso que se estaba diciendo la gente lo iba a creer, y estaba equivocado. Mucha gente creyó lo que se estaban diciendo y votó en contra por eso. Inclusive después hicimos una serie de encuestas tratando de indagar por qué votaron el no, por ejemplo, y un porcentaje muy alto votó porque creían que el acuerdo tenía la famosa ideología de género que iba a destruir las familias colombianas, y resulta que ahí no había absolutamente nada en ese sentido. Los mismos pastores y curas que fueron de púlpito en púlpito a decir que votaran por el no, después dijeron: mire, es que nosotros creímos que era así y no nos habíamos leído los acuerdos para constatar que no era así. Señor expresidente, ese episodio lo hizo usted reflexionar sobre su permanencia en el cargo, también se revela en el libro. Pues yo mencioné la posibilidad de una renuncia, pero le cuento que en el fondo mi corazón nunca estuvo eso como una realmente viable, aunque sí quería como poner la discusión con mi equipo como una de las alternativas, pero yo lo que pensé en ese momento es: mire, esto es demasiado importante, 6 años de negociación para acabar una guerra de 50 y pico de años que ha producido tanto dolor, ya está firmada. ¿Cómo vamos nosotros a permitir que esto simplemente se vaya al traste? Y afortunadamente la Corte Constitucional nos había dejado una ventana, nos había dicho que si se perdía el referendo podíamos renegociar un nuevo acuerdo y presentarlo por las vías normales, que son las que hemos debido utilizar al principio, que era someter al Congreso los acuerdos y luego a la Corte Constitucional. Y eso fue lo que utilizamos, por eso convocamos a los del no a que nos dijeran qué era lo que no les gustaba, que renegociáramos el acuerdo. Incorporamos más del 95% de las sugerencias que todos los voceros del no nos plantearon. Renegociamos el acuerdo con las FARC y se lo sometimos al Congreso, y el Congreso lo aprobó por abrumadora mayoría. Luego la Corte Constitucional le dio su visto bueno, y no solo eso, sino que lo blindó, porque estableció que los acuerdos deben respetarse en los próximos 3 periodos. Ningún presidente, ningún Congreso puede aprobar
leyes o reformas que vayan en contravía de la implementación de los acuerdos. O sea que al final resultamos mejor de lo que estábamos antes, con un mejor acuerdo y un acuerdo blindado. Señor expresidente, recuerdo que hablamos varias veces en su condición usted de presidente y yo en otra cadena de televisión, en el canal Caracol, sobre la génesis del proceso de paz. Es decir, todavía no estaba el proceso de paz anunciado como finalmente se hizo. Y usted en el libro recuerda que tuvo varios momentos en los cuales usted conocía que estaba en plena negociación o exploración, es la palabra más precisa para definir lo que estaba ocurriendo, pero usted no podía adelantar ningún detalle porque todo era muy frágil. Y hago referencia a las entrevistas porque recuerdo perfectamente una entrevista que le hice en Palacio y le pregunté si existía un intercambio epistolar entre usted y miembros de las FARC. A mí me lo habían comentado mis fuentes dentro de las FARC y dentro de lo que eventualmente se iba a convertir en el proceso de paz, y usted me lo negó varias veces. En el libro usted recuerda también y dice que tuvo que hacer en varios momentos poder enfrentar la realidad nacional y contar qué era lo que estaba pasando detrás de bambalinas. ¿Fue muy difícil mantener ese equilibrio para usted? Pues claro, que es muy difícil y yo no podía, bajo ninguna circunstancia, revelar que había algún tipo de conversación con las FARC, que sobre todo en el momento inicial había sido un compromiso sagrado de que eso no se podía divulgar, y por eso los que preguntaban eso pues recibían una respuesta negativa por parte mía y por parte del resto del gobierno. Hubiera sido de una inmensa irresponsabilidad haber dicho que sí, porque eso hubiera echado el traste ahí sí con los inicios del proceso. Y durante el tiempo del proceso se fue haciendo evidente que la dificultad el dilema entre qué hacemos público y qué nos guardamos para que después podamos explicar. Eso fue un permanente dilema y una permanente contradicción que hizo muy difícil las relaciones entre medios y el proceso. Tiene pregunta Andrea Bernal. Expresidente, muy buen día, gracias por atendernos. ¿Por qué seguir con la polémica, no con la del expresidente Uribe? Ayer, por ejemplo, todo eso se enfrascó en lo del Papa, él respondiendo, y el libro pues tiene esos apartes. ¿Por qué seguir con esa polémica? No, mi intención es todo lo contrario. Por eso le dije yo al país de Madrid que no iba a responder nada frente al presidente Uribe, que si él sigue peleando, que siga peleando solo, que no va a encontrar una respuesta a todas esas acusaciones que está haciendo, y no la va a encontrar, de manera que dejémoslo peleando solo, que conmigo no va a encontrar el contradictor que está buscando. Claro, pero digamos que él está respondiendo a cuestiones que usted escribió en el libro, entonces a eso más me refiero, no a lo que usted haya dicho en el último momento, sino que dentro del libro hay cuestiones... Pero esos son hechos que sucedieron, y lo que yo quiero es precisamente dejar un testimonio sobre hechos que sucedieron, que han sido tergiversados. No creo que eso sea buscar, como dicen popularmente, buscar camorra, sino dejar consignado unos hechos que fueron los que sucedieron. Pero eso no quiere decir que yo esté buscando polémica con el senador Uribe, con el presidente Uribe. No me interesa, no quiero hacerlo. Por eso digo también en la entrevista al País de Madrid que yo sigo el consejo de ese gran emperador romano que se llama Marco Aurelio, que decía que la mejor forma de vencer a sus adversarios es no parecerse a ellos. Yo no voy a seguir peleando, porque creo que no le conviene ni al país, no le conviene ni al expresidente Uribe, no me conviene a mí, no le conviene a nadie. Ojalá pudiéramos encontrar un puente, una forma de mitigar esta polarización tan absurda y tan contradictoria y tan perjudicial para el país. Expresidente, usted habla de que en el libro pues solo hay hechos. En cuanto a eso, y se lo digo con respeto, por supuesto, entonces su libro es la verdad.
pues la verdad como yo la conozco, ese es lo que quise escribir, casi todo está documentado, y yo quería dejar consignado porque una de las razones por las cuales escribí el libro es porque me dijeron algo que yo en cierta forma había ya entendido, que si uno escribe su historia se la escriben y se la escriben generalmente mal. Expresidente, William Calderón lo saluda. Usted se caracterizó siempre por ser un hombre muy reflexivo, muy prudente, incluso cuando abandona la presidencia dice que no va a entrar en discusiones, que va a ser un expresidente dedicado a eso, a ser expresidente, a estar retirado, a no estar en la polémica ni contribuyendo a la polarización política. ¿Cómo fue la reflexión para finalmente determinar quedar en el centro de la polémica sabiendo que eso era lo que iba a causar el libro suyo? ¿A qué reflexión llega? No, ¿Qué ocurre en su cabeza cuando decide sacar el libro, expresidente? No, es que no hay una relación de lo uno con lo otro. Cualquier presidente o cualquier servidor público, si quiere dejar un testimonio de lo que hizo, pues tiene que escribirlo. Y me pareció, y creo que es lo correcto, dejar un testimonio sobre semejante proceso tan importante que ha generado tanto interés internacional. Todo el mundo me decía, escriba rápido qué fue lo que sucedió, hay demasiadas calumnias, demasiada tergiversación, entre más rápido escriba ese libro mejor para todo el mundo, y entonces por eso traté de buscar ese equilibrio que he mencionado entre los hechos, entre lecciones que este proceso deja para el mundo y para otros procesos, y una serie de anécdotas que enriquecen el libro y que lo hacen más ameno, pero que también son pedagógicos. No es ni fue nunca la intención generar polémica, ni además sacarme clavos, ni además que el libro fuera acumulación de elogios para las personas que apoyaron. Nada de eso está en la intención del libro, y si usted se lo lee, verá que ahí lo que hace es un relato de los hechos y unas lecciones que nos deja este proceso de paz. Expresidente Santos, ¿de qué se arrepiente? ¿Qué hubiera hecho distinto? ¿En el proceso? Sí, señor. Pues no, yo creo que retrospectivamente hablando hay muchas cosas que hubiera hecho diferente. Eso depende de las circunstancias, siempre cuando uno toma ese tipo de decisiones. Una de ellas fue el plebiscito. Yo no hubiera, si pudiera volver atrás, pues no convocaría el plebiscito, pues porque lo perdí. Entonces así de sencillo no lo haría. Posiblemente las negociaciones que acordamos que fueran secuenciales, es decir, no pasábamos al segundo punto sino hasta que abordáramos el primer punto. Eso demoró muchísimo la culminación del proceso y hizo que coincidiera esa culminación del proceso con la campaña electoral, y eso politizó el proceso, cosa que no ha sido, digamos, una contribución al proceso mismo que se ha politizado de esa forma. La polarización que estamos viviendo tiene que ver con eso. Entonces yo, en lugar de secuencial, hubiera puesto a negociar simultáneamente todos los puntos. Aspectos de esa naturaleza, creo que hay muchísimos, porque, como le digo, esto es un acuerdo imperfecto, porque todos los acuerdos de paz son imperfectos por definición. Sí. Es el producto de una negociación entre seres humanos, entre dos partes, y sobre todo que hay cosas muy novedosas, muy sui generis, que no están en ningún otro acuerdo. La justicia transicional, como se acordó, no hay en ningún otro acuerdo. Es la primera vez que se hace un acuerdo bajo el paraguas del Estatuto de Roma, respetando el derecho internacional humanitario, respetando el derecho internacional. Es la primera vez que se ponen a las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Eso nunca había sucedido. Entonces estamos, en cierta forma, haciendo camino al andar, y al mismo tiempo rompiendo hielo. Y por supuesto que se cometen equivocaciones. Señor expresidente, le saluda Fernando Quijano. Usted sigue adelante con la presentación de su libro para la Feria Internacional del Libro de Bogotá, muy a pesar de amenazas y rumores de sus contradictores de armar protestas al interior de la feria.
yo no sabía que estaban ahora armando protestas por un libro al interior de la Feria del Libro. Pero lo va a presentar, sigue adelante, sí, plan. Yo tengo esa intención, eso fue lo que acordamos con la editorial. La presentación aquí en Madrid fue una sugerencia de la editorial por la importancia y la trascendencia internacional del proceso. Dijeron, presente lo primero internacional y después lo lanza oficialmente en la Feria del Libro, y por lo que tengo entendido, pues ese plan no se ha cambiado. Señor expresidente, algunos han criticado precisamente este último punto al cual usted ha hecho referencia, y es que el libro, que es tan importante primero para nuestro país y luego para el mundo, haya sido presentado en España. ¿Cree que son válidas esas críticas? ¿Que el libro tal vez debió presentarse aquí, donde estamos todavía incluso en la conversación nacional todos los días refiriéndonos a este tema, al proceso de paz que usted inició? Pues no veo por qué no iba yo a seguir los consejos de la editorial cuando me dicen, mire, este libro tiene una connotación muy importante para la comunidad internacional, el interés es enorme, presentémoslo en Madrid, que además es donde está el presidente Felipe González en un conversatorio con también el exministro Shlomo Ben-Ami, y después hacemos el lanzamiento en Colombia. Me pareció lógico, me pareció que no tenía ningún problema, y yo no sé por qué critican eso. El lanzamiento se va a hacer en Colombia, en la Feria del Libro. El libro ya está para la venta y lo pueden leer y lo pueden disfrutar. Se ha generado una tormenta que un poco innecesaria, pero en el fondo le ayuda a las ventas del libro. Sí, esa es una manera muy diplomática de aceptar esas críticas que han salido en las últimas horas. Señor expresidente, sobre esta tormenta que usted mismo califica, las reacciones que han salido a través de su libro, o por su libro mejor, sus hijos, Martín, Esteban, han salido como defensores suyos, no solamente en esta oportunidad, sino a lo largo de su silencio después de que usted haya dejado la presidencia. ¿Usted está de acuerdo con que sus hijos sean tan vehementes en redes sociales en defensa de su padre? Pues mire, yo tengo un concepto de la educación que utilizó un gran clásico francés que se llama Michel de Montaigne. Decía, la mejor especie del planeta en materia de educación son los pájaros, los que le enseñan a sus hijos a volar solos desde muy pequeños. Mis hijos ya son personas hechas y derechas, ambos son mayores de edad, tienen su criterio, y creo que un padre tiene que respetarle a sus hijos su forma de proceder, sobre todo cuando han sido hijos de presidente que en cierta forma durante la presidencia estuvieron supremamente disciplinados de no intervenir, de no aparecer, de ser discretos, y ellos tienen su criterio y los utilizan, y yo no voy a censurarles ni voy a decirles qué tienen que hacer. Expresidente, usted también es periodista, no experiodista, porque esa es una profesión a la que es imposible ponerle el prefijo ex. Como periodista, ¿cuál es la gran revelación que tiene el libro que usted hace? Si usted tuviera que extraer algo de allí, obviamente hay muchas cosas importantes y reveladoras, pero la gran revelación que tiene su libro, ¿cuál es, expresidente? No, es que no lo escribí como periodista ni lo escribí para dar chivas. Lo escribí como una reflexión, como unas lecciones que aprendimos todos de un proceso supremamente difícil, pero supremamente interesante. Yo creo que lo importante de eso es precisamente eso, las reflexiones que se hacen en torno a diferentes puntos que se negociaron, cómo se negociaron, por qué se negociaron, qué condiciones eran necesarias para poder lograr lo que se logró. Esa es la gran importancia del libro. Señor expresidente, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora acá en la FM. Es usted muy gentil. A ustedes muchas gracias por tenerme en su programa. Gracias. Es el señor expresidente de la República, Juan Manuel Santos, hablando de su libro.